Capítulo 5. Conferencia de médicos. Después del desayuno, Mao Mao caminó sin prisa hacia la enfermería. Ese momento del día, entre la tibieza del estómago lleno y el ritmo pausado de la mañana, solía regalarle algo de calma. ¿Ah? ¿Qué está pasando?, pensó Mao Mao. En la puerta colgaba un cartel que indicaba cerrado temporalmente. Mao Mao entreabrió la puerta en silencio, con la curiosidad latiéndole detrás de los ojos. Adentro, los médicos imperiales estaban sentados en torno a la mesa, como si se tratara de una reunión improvisada. Todos los rostros estaban vueltos hacia el anciano médico jefe, y entre ellos también estaba el Dr. Liu. Eso no puede ser algo trivial. Aunque no había ninguna reunión programada para ese día, claramente se estaba gestando algo fuera de lo común. Entonces la vio. La señorita Zhou había regresado. Estaba allí, junto al grupo, con una expresión entre perdida y nerviosa. Miraba en todas direcciones, como si buscara asegurarse de que no se había equivocado de lugar. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Mao Mao, pareció calmarse un poco. Su rostro se relajó, pero apenas lo suficiente para delatar su alivio. Ha vuelto. Mao Mao se deslizó entre los presentes con la naturalidad de quien lleva años en la corte. Aunque yo era mayor que ella, Mao Mao tenía más tiempo de servicio y más habilidad para meterse donde no la llaman. ¿Qué habrá pasado exactamente?, pensó Mao Mao. Uno de los médicos frunció el ceño brevemente, pero no dijo nada. Era su hora de trabajo. Al fin y al cabo, no podían echarlos a patadas. La reunión se dio por iniciada. Lamentamos la demora, dijo el anciano. Necesitábamos unos días para observar cómo evolucionábamos. En realidad, me habría gustado esperar al menos 10 días, pero ya sería negligente de nuestra parte no informar a tiempo. Ambos llevaban ropas gruesas y los rostros cubiertos con telas que les tapaban la boca. Esa era la imagen típica de alguien que intentaba evitar contagios, precauciones estrictas y visibles. Por lo visto, esta vez las medidas eran para evitar que la enfermedad se propagara desde el viejo médico y yo hacia los demás, no al revés. El Dr. Liu parecía claramente irritado. Eso ya lo sé, así que ve al grano, por favor. Fue viruela, anunció el viejo médico con voz grave. Por ahora, los casos son pocos, pero si queremos evitar una propagación, todo dependerá de cuán rápido y correctamente actuemos. ¿Viruela? Mao Mao sintió como su mal presentimiento se confirmaba. Todo apuntaba a que se avecinaba algo mucho más serio de lo que nadie quería admitir en voz alta. Si esto se propaga, los infectados llegarán hasta la capital. No podemos permitirnos ningún error, respondió el anciano con una seriedad aplastante. ¿Cree que estarán bien? Un médico más joven miró al anciano, buscando una expresión más calmada, una confirmación. El médico Liu respondió antes que el viejo médico, con una voz tan cortante que hizo estremecer al joven doctor que había preguntado. Nuestro trabajo es asegurar que estén realmente fuera de peligro. ¿Acaso no lo entiendes? ¿Están agrupando a los pacientes que presentan síntomas? Sí, respondió el anciano. También necesitamos oficiales médicos para vigilar. Como la viruela tiene un largo periodo de incubación, hay que mantener a todos los expuestos en confinamiento por lo menos medio mes. Por ahora, el acceso al pueblo está sellado. Dejamos a 2 médicos allá, pero no sé cuánto tiempo podrán sostenerse solos. Tal vez pronto hagan falta más. ¿Van a enviar nuevo personal?, preguntó uno de los médicos. Tú no puedes ir, Liu, advirtió el anciano médico con firmeza. No podemos arriesgarnos a que el emperador contraiga la enfermedad. Y además, tú nunca has tenido viruela. ¿Viruela? Mao Mao sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Así que, por favor, encárgate de exprimirle al alto mando lo necesario para cubrir los sueldos de los médicos y oficiales que enviemos. Por ahora, eso es todo lo que puedes hacer, Liu, soltó el médico anciano sin rodeos. Liu, que siempre sabía reconocer cuando el otro tenía razón, no tardó en inclinar ligeramente la cabeza. Tienes razón, lo siento. No hay forma de saber quién fue el responsable, agregó el anciano, con un tono cansado pero firme. Lo importante ahora es no buscar culpables, sino asegurarnos de que se tomen las medidas adecuadas. Probablemente se había estado desgastando tratando de evitar sospechas injustas. Yo y su familia habían padecido viruela mucho tiempo atrás. No tenía sentido pensar que fuera la fuente, pero aún así, si alguien se enteraba que habían estado en contacto con contagiados, podría surgir el rumor. No tiene nada que ver contigo, así que tranquila, pensó Mao Mao. Justo en ese momento, Zhou se estremeció levemente al escuchar la brusca pregunta del Dr. Liu. ¿Ya saben cuál fue la vía de contagio? Necesitamos que reúnan a médicos y oficiales que hayan pasado por la viruela, dijo el médico anciano, volviendo a tomar el control. Y que tengan paciencia.
mucha paciencia. Al final, negó con la cabeza con gesto resignado, como si yo supiera lo difícil que sería encontrar candidatos así. Lo sé, siempre me toca lidiar con sus líos. Respondió Liu resignado, como quien ya ha hecho las paces con su infortunio. Bah, comparado con Lumen, tú todavía tienes suerte. Bromeó el médico anciano encogiéndose de hombros. Ese hombre sí que es un desastre andante. Donde pisa, algo acaba mal. ¿En serio?, murmuró. Qué oportuno. En ese momento, Mahoma escuchó un nombre que no esperaba y sin poder evitarlo, frunció el rostro como un gato que acaba de oler algo sospechoso. Y los que se están preocupando aquí sin necesidad, hagan el favor de seguir con sus tareas habituales, ¿sí? No hay nada más que hacer por ahora. Ah, y otra cosa. Se volvió entonces hacia los jóvenes que aún parecían algo nerviosos. En fin, los que nos acompañen den lo mejor de sí, dijo con una media sonrisa el anciano médico, intentando levantar el ánimo. Liu ha prometido que les doblará el sueldo, así que pueden aferrarse a eso con todas sus fuerzas. ¡Qué habilidad la suya!, pensó Mao Mao, observándolo con cierta admiración. Yo tenía el ceño fruncido, claramente inquieta. Aún así, se notaba más tranquila por tener al médico anciano cerca. Su sola presencia parecía suavizar la atmósfera, como si supiera exactamente cómo evitar que todo se volviera sombrío. Con los oficiales quizás tengamos más suerte, murmuró alguien, pero ¿médicos que hayan estado infectados? El problema era simple y complejo a la vez. Había muchos menos médicos que oficiales. Cuanto menor era el grupo, menos posibilidades había de encontrar a alguien que ya hubiera pasado por la viruela. ¿Hay alguien disponible?, preguntó el médico Liu, cruzándose de brazos con gesto pensativo. Quizás haya quien lo oculte, pero convencerlos de que vengan por su propia voluntad será difícil, respondió alguien con tono resignado. Aún así, no estaría de más. En esta situación, mientras más médicos mejor. ¿Conoces a alguien que me pueda llamar?, preguntó el anciano esperanzado. Mao Mao se acarició la barbilla un momento, como sopesando opciones, y luego levantó la mano. Los doctores Liu y el anciano se miraron, claramente incómodos. ¿Está bien recurrir a médicos civiles?, preguntó Mao Mao con cierto escepticismo. Yo, que hasta entonces había permanecido callada, la miró con atención. Ya parecía saber de quién hablaban. ¿Civil? No me digas que es un hechicero raro de esos que andan sueltos, replicó el médico Liu frunciendo la nariz. Es raro, eso sí, pero no es ningún brujo, aclaró Mao Mao con una mueca. El problema era entendible. Los médicos civiles solían tener reputaciones dudosas. Algunos eran competentes, sí, pero también había muchos charlatanes y excéntricos. La desconfianza era natural. ¿Desde cuándo hay otro miembro del clan La? Yo no sabía que hubieran más, murmuró con ceño fruncido. ¿De verdad está bien?, parecía preguntarse el médico Liu. Se notaba en su mirada mientras observaba a Mao Mao con desconfianza. No hay problema, dijo alguien que levantaba la mano con seguridad. Quien habló fue yo, y esta vez, a pesar de su nerviosismo, su voz se alzó con claridad. Había entendido a quién planeaba recurrir Mao Mao, y aunque sabía lo poco convencional que podía hacer, no le cabía duda de su habilidad. ¿Conoces ese médico?, preguntó Liu buscando confirmar lo que ya casi era evidente. Sin decir más, se subió la manga con delicadeza y mostró las marcas que había ocultado hasta entonces. Los demás médicos reaccionaron con un murmullo contenido. La visión de esas huellas antiguas les decía más que cualquier palabra. Yo sobreviví a la viruela gracias a ese médico, dijo yo con voz firme, como si necesitara que le escucharan, no solo con los oídos, sino con el respeto que su cicatriz merecía. Entendido, asintió él tras soltar el aire con algo de renuncia. Parecía que la determinación de yo había llegado finalmente al corazón del Dr. Liu. Haz el intento de contactarlo, añadió el médico anciano tras una breve pausa. Sí, respondió Mao Mao con la calma que la caracterizaba.